Hola mi querido amigo, qué alegría saludarte una vez más. Constantemente recibo noticias de gente querida, de amigos, de conocidos, hasta de familia, que enfrenta la muerte, que infelizmente descansa en Cristo. Es que mientras vivamos en este mundo, la muerte es una realidad grotesca, triste, dramática, pero es una realidad. En el plan original de Dios, la muerte no existía. El ser humano nunca moriría. Infelizmente, pues nos apartamos de Dios. Hoy día peregrinamos en este desierto de muerte. Gracias a Dios que la muerte de esta tierra, la muerte que tú, que yo vamos a morir, es una muerte circunstancial. Es la muerte física. Morimos físicamente, pero espiritualmente no morimos. No es que nuestro espíritu sigue viviendo, no. La Biblia es clara al decir que cuando morimos nuestro cuerpo se va a la tierra y el soplo de vida regresa a Dios. No morimos espiritualmente en el sentido de que la muerte para el cristiano es como un sueño. Duermes hasta la venida de Cristo y cuando Cristo venga, pues resucitas, victorioso, transformado para vivir eternamente con Él. Por eso, aunque tengamos que derramar una lágrima por un ser querido que descansa, no podemos entrar en desesperación, porque Dios te ama, Dios cuida de ti. De repente te estoy hablando a ti que esta semana has perdido un ser querido. Dios te ama. Tal vez estás con el corazón dolorido, tal vez no entiendes las circunstancias, pero Dios te ama. Y yo sé que para un hijo de Dios el mejor momento para descansar es cuando Dios en su infinita sabiduría permite que descanse. Bueno, vamos al estudio de la lección número 2 para el 12 de abril del año 2025. El título de la lección para esta semana es El Génesis como fundamento del estudio de toda la Biblia y de todas las profecías. Y el propósito de esta lección es mostrar que para entender correctamente las Sagradas Escrituras y las profecías es necesario conocer bien el Antiguo Testamento, comenzando por el libro de Génesis. ¿Por qué? Solo sabiendo cómo todo empezó, y eso lo sabemos en Génesis, sabremos cómo todo terminará. Vamos a la primera parte de este estudio, el principio de la primera mención. ¿Qué es eso? Hay un principio, la primera mención. Generalmente, para entender toda la Biblia y las profecías, tienes que entender algunos conceptos que son mencionados en Génesis, porque de la manera como el concepto es presentado en Génesis, ese mismo concepto será repetido en la Biblia de muchas maneras, pero tienes que entender lo que Génesis dice. Por ejemplo, esta semana vamos a hablar lo que Génesis dice sobre el amor, sobre la muerte, sobre la salvación, en fin, sobre el Cordero, sobre la muerte de Cristo. Ahora me vas a decir, pero Génesis habla de la muerte de Cristo. Pues eso es lo que vamos a ver en el estudio de esta semana. Porque hay que tener en cuenta una cosa, mira. La Biblia, si tú lees Génesis 1, un mundo perfecto. Génesis 2, el desarrollo de un mundo perfecto. Génesis 3, la entrada del pecado y consecuentemente la entrada a la muerte. Ahora, si tú vas a los últimos capítulos de Apocalipsis, vas a ver la salida del pecado, el fin del pecado, el establecimiento de una tierra nueva. ¿Te das cuenta? Tierra nueva, tierra nueva. Entró el pecado, salió el pecado. Y entre Génesis y Apocalipsis, la historia del peregrinaje del ser humano en un mundo de dolor y de pecado. Entonces, para entender, por ejemplo, Apocalipsis, tienes que entender Génesis. Para entender la profecía, tienes que entender lo que Génesis dice. Entonces, vamos a la segunda parte del estudio. Aquí veremos la comprensión del amor de Dios. Para entender las profecías de una manera correcta, equilibrada, sensata, edificante, es necesario entender el amor de Dios.
Si tú no entiendes el amor de Dios, no estás en condiciones de entender las profecías en su verdadero sentido. Porque ya te dije que el fondo de toda profecía es el tema del amor de Dios y la salvación que Él desea para ti. Entonces, la primera vez que se menciona la palabra amor, es en Génesis capítulo 22, 2. ¿Y en qué circunstancias? Porque estoy hablando Génesis 22. Quiere decir que en el capítulo 1, 2, 3, hasta el 22 no se menciona la palabra amor. Pero el amor de Dios está implícito. Pero en el capítulo 22, ahí se habla específicamente del amor de Dios. Pero ¿de qué manera? Se menciona primero el amor en una figura. Y hay que entender esto. Voy a leer Génesis 22, 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Esta es la primera vez que se menciona la palabra amor. A quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es la historia del casi sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham. Dios le dio una orden a Abraham: toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas, y llévalo al monte Moriah para sacrificarlo. Ahora, esta es una aparente historia, pero voy a leer Juan 3:16 para que tú veas que no es una historia, o que esta historia se repite en la realidad divina de otra manera. Mira lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le dijo a Abraham: toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo podríamos entender Juan 3:16 sin entender la historia del casi sacrificio de Isaac? Digo casi sacrificio porque Isaac no fue sacrificado. Cuando llegó el momento del sacrificio, Dios intervino y el Cordero apareció para sustituir. Y ahora viene Juan 3:16 y dice: Dios también amó, así como Abraham amó a su único hijo, Dios amó. ¿Pero amó a quién? Porque de tal manera amó Dios al mundo. En el Antiguo Testamento Abraham ama a Isaac. En el Nuevo Testamento Dios ama al mundo. Isaac es el equivalente del mundo. No dice el texto: Dios ama a los hijos maravillosos que lo aman y le sirven. Dice: Dios ama al mundo, al bueno, al malo, al sincero, al hipócrita. Dios ama al ser humano. Pero la salvación no es para el mundo, es solo para los que creen. Ahí está la diferencia. Pero aquí es la primera vez que mencionamos la palabra, que se menciona en la Biblia, la palabra amor. Vamos a la tercera parte del estudio. La pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? En aquella misma historia del monte Moriah hubo un momento en que Isaac preguntó al papá: ¿dónde está el cordero? Ahora, esta es la primera vez que se menciona también la palabra cordero. Es la primera vez que se menciona la palabra amor y es la primera vez que se menciona la palabra cordero. Quiere decir que de alguna manera el amor de Dios está relacionado con el cordero. Estoy hablando de Génesis 22. Hasta el 22 el cordero está implícito, pero no se menciona la palabra cordero. Como por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron,
El relato bíblico dice que Dios preparó una túnica de pieles para Adán y Eva. Piel. ¿Piel de qué? Del cordero. El cordero está implícito. Su sangre se derramó. La sangre del cordero está ahí. Pero en el capítulo 22 de Génesis, ahí aparece el cordero, de verdad, mencionado. Porque Isaac pregunta a su papá, aquí está la leña, está el altar, ¿dónde está el cordero? Falta el cordero. Leo lo que dice Génesis 22, 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá el cordero. Del cordero dependía la salvación de Isaac. Si no hubiera aparecido el cordero, Isaac sería sacrificado. Pero el cordero apareció. Ahora Isaac es salvo y el cordero es sacrificado. Y su sangre es derramada. Nosotros merecíamos la muerte porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo apareció. Dejó todo en el cielo y vino a esta tierra. Y ocupó nuestro lugar. Y murió. Y su sangre fue derramada. Y ahora por su gracia somos justificados. Somos salvados. Somos perdonados. Somos transformados. ¡Qué maravilloso amor! Entonces, para entender el tema de la salvación en toda la Biblia, es necesario entender el Antiguo Testamento, el libro de Génesis. Tú ves cómo el tema de la salvación tiene origen en el libro de Génesis. El tema de la salvación no comienza en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos la realidad, pero todo el tema de la salvación está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo La muerte. Bueno, para entender lo que es la muerte, tenemos que ir al libro de Génesis. Para entender lo que es la muerte en toda la Biblia, hay que entender lo que era la muerte en el libro de Génesis, porque no hay otra manera de entender lo que es la muerte. En todo su sentido, en el sentido físico. ¿Qué dice el libro de Génesis? Que Dios tomó el polvo de la tierra, hizo el cuerpo del hombre, sopló y el hombre vivió. ¿Y qué pasa cuando el hombre muere? Eclesiastés dice, cuando el hombre muere, el polvo vuelve al polvo y el soplo de vida vuelve a Dios. Ahí está en el aspecto físico la muerte. Pero hay más, porque la muerte no es solo física. Que dice Ezequiel 33, 11. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Este es un asunto que necesitamos entender, querido. Ya lo repetí en la lección de la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Dios nos creó para vida eterna, pero para conservar la vida deberíamos vivir en el territorio de la vida. Dios es la fuente de la vida. ¿Pero qué hizo el pecado? El pecado hizo separación entre Dios y nosotros. El corazón de Adán y Eva se llenó de soberbia y ellos se apartaron de Dios. Al apartarse de Dios, se apartaron del territorio de la vida e ingresaron al territorio de la muerte. Ahora, ¿tú crees que Dios quiere que sus hijos mueran? ¿Sus hijos sean malos, sean buenos? ¿Quiere que mueran? ¿Qué dice el texto que acabo de leer? Dios dice, volved a mí. Voy a leer el texto de nuevo para que
entiendas lo que estoy queriendo decir. Dice, vivo yo, dice el Jehová, no quiero la muerte del impío. ¿Quién es el impío? El que está en el pecado. No quiero la muerte del impío. Quiero que se aparte de su mal camino. ¿Por qué mal camino? Porque el ser humano se apartó del buen camino que es Dios. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El ser humano deja a Jesucristo, escoge su camino de muerte. Y Dios dice, no quiero que el hombre muera, quiero que el hombre viva. Y entonces suplica, volved, volved. O sea que la muerte no es solo dejar de respirar. La muerte espiritual alcanza a los seres humanos vivos. Porque si tú no estás en el territorio de la vida, ya estás en el territorio de la muerte. Estás muerto, estás en el terreno de la condenación. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque para estar vivo en Cristo, lejos de Cristo, lejos del camino, estás en tu camino de muerte. Y la súplica divina es vuelve, vuelve, vuelve. Entonces, para entender lo que es la muerte en toda la Biblia, hay que entender lo que es la muerte en el libro de Génesis. Vamos a la quinta parte de este estudio, bajo el título de La serpiente. Quiere decir, para entender lo que es la serpiente en toda la Biblia, hay que entender lo que es la serpiente en el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis la serpiente no es solo serpiente. Leo Génesis 3, 1 al 5 y dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente era astuta. Astucia, la primera característica de la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Ah, interesante. Esta serpiente habla, pero las serpientes no hablan. Por lo tanto, en Génesis la serpiente no es apenas un animal. Por lo menos en Génesis capítulo 3, esta serpiente habla. Esta serpiente no es solo animal. Hay alguien dentro de esta serpiente que habla. Y esa cosa que habla dentro de la serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Porque entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es la serpiente aquí en el Génesis? Es el diablo. Es el diablo que se disfraza. Hay cosas que tenemos que aprender para entender lo que es la serpiente en el resto de la Biblia. El diablo, la serpiente, es astuta. El diablo es astuto. Astucia es hacerte caer sin que te des cuenta. El astuto viene como amigo y es tu enemigo. La serpiente es astuta, el diablo es astuto. El diablo usa muchas veces la palabra de Dios. Así que Dios te ha dicho. El diablo no necesariamente dice la Biblia no existe, la Biblia no vale. Muchas veces usa la Biblia, pero para confundirte, para hacerte caer, para engañarte. ¿Cómo así? Agarra un versículo de aquí, otro versículo de allá. Por eso hay que entender la Biblia en el contexto y no solo con un versículo aquí, otro versículo allá. En tercer lugar, la serpiente miente. Porque Dios le dijo a Adán y Eva, morirás. Y ahora viene la serpiente, no morirás, miente. En cuarto lugar, la serpiente te quiere hacer creer que dentro de ti hay poderes divinos. Si tú comes del fruto, serás como Dios. Entonces, a lo largo de la historia, cuando tú veas una filosofía
que te dice, Dios está dentro de ti, saca la energía positiva dentro de ti, que tú puedes ser Dios, que tú puedes escoger tu camino, que nadie tiene que decirte lo que es bueno o malo, tú tienes que decir lo que es bueno o malo para ti. Ese es espíritu diabólico, ese espíritu de la serpiente. Dios dice una cosa, viene la serpiente y dice, no, otra cosa, completamente diferente. En Apocalipsis tú vas a encontrar a la serpiente de nuevo. En Apocalipsis capítulo 12, el ángel maligno tiene una batalla con Cristo en el cielo, es arrojado a la tierra, trae una tercera parte de los ángeles con él, viene a esta tierra y Juan dice, esta es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. La serpiente. El diablo en estos días está usando las técnicas de la serpiente para destruir a los hijos de Dios. Viene con astucia, porque el diablo no viene con cara de diablo, se disfraza en una botella de whisky, en un paquete de cigarro, en la cesación anunciante, la droga, en los placeres de la promiscuidad, viene disfrazado, pero es el diablo por atrás. En segundo lugar, muchas veces usa la palabra de Dios. En tercer lugar, miente. Toma la palabra de Dios, pero la tuerce, miente. En cuarto lugar, te hace creer que tú eres tu propio Dios, que no necesitas de otro Dios. Cuidado, querido. En resumen, para entender la Biblia y entender la profecía, hay que entender el libro de Génesis. Los conceptos del libro de Génesis se repiten de diferentes maneras a través de la Biblia. La Biblia en realidad es un solo libro, aunque fue escrito durante 1500 años por 40 diferentes autores, es un solo libro. Un mundo perfecto, la entrada del pecado, la entrada a muerte. Un mundo perfecto en Apocalipsis, la salida del pecado, un mundo perfecto, la vida eterna. Un libro. Y aquí en el medio, la historia del peregrinaje doloroso que vivimos hoy por causa del pecado. Dios no te prometió que en este mundo no vas a llorar. Muchas veces vas a derramar lágrimas. Él no dijo que si tú lo amas, si tú confías en Él, no vas a tener dificultades. Vas a tener, porque vives en un mundo de dolor. Pero Dios te ama, querido. Dios no te ha abandonado. Él te va a dar fuerzas. Levanta la cabeza. Aunque el diablo te dio la semana pasada un golpe fuerte, levántate. Levántate. Sigue adelante. Toma la mano de Jesús. Jesús es victoria. Él te va a dar la victoria. Esta semana va a ser diferente. Confía en eso. Un abrazo. Dios te bendiga.